Espero que te hayas llevado un día muy hermoso, muy maravilloso con la presencia de Dios. Y te digo, espero, porque muchas veces nosotros no le prestamos atención a Dios y vemos estos días que uno otro pasa, pero no hay ningún cambio, seguimos en las mismas. Entonces, ya cuando empiezas a conocer a Dios, ya cuando integras a Dios en tu vida, empiezan a cambiar las cosas, empiezan a ser diferentes. Por ello te digo, espero en Dios que sea Dios quien esté tratando en tu vida y pueda ayudarte poco a poco a que lo vayas integrando a Él y te vayas sujetando a Dios. Fíjate, en la vez pasada estábamos comentando sobre el testimonio, estábamos comentando también sobre las bodas de Canaán, ¿sí? Cómo Jesucristo, hasta para Jesucristo tenía su tiempo, ¿sí? Él, ahora sí, como decimos aquí en México, él no se mandaba solo. Todo sabía que todo tenía un tiempo, un espacio, una forma. Jesucristo se sujetó al Padre de acuerdo a la voluntad del Padre. Y fíjate, muchos de nosotros nos desesperamos, nos enojamos, no estamos de acuerdo, ¿sí? Cuando las cosas no salen como nosotros queremos. En esta semanita he tenido yo un conflicto bueno, ¿sí? Porque como te decía, he querido hacer las cosas en mis tiempos, en mi forma y en mi momento. Pero Dios tiene sus tiempos, su forma y su momento. Entonces me ha venido como cierto, pues conflicto, cierto asunto con Dios. Pero como sé que siempre Dios es el que lleva, realmente tiene la verdad absoluta, sabe lo bueno y lo malo que me puede pasar, ¿sí? Siempre me evita situaciones que no son de bendición, a menos que necesite yo aprender algo o que me necesite mostrar algo. Pero de ahí en fuera todo me va guardando. Yo me desespero, sí, me desespero porque yo quisiera hacer las cosas, ir a dar testimonio por todos lados, sí, y ahora sí, ir a visitar a aquellos que, pues me gustaría hablar con ellos, estar con ellos, platicar con ellos, ¿no? Mis hermanos, las personas que han estado cerca de mí, etcétera. Pero Dios tiene otra situación en mente, tiene otras ideas en mente que sabe que son de bendición para mi vida. Pero como todo ser humano, siempre estamos en queriendo ganar el tiempo, ¿no? Siempre estamos queriendo hacer las cosas a nuestra forma. Entonces, cuando estuve leyendo lo de las bodas de Canaán, sí, que le dijo Jesucristo a María que quería, sí, que esperaba. Y María dijo, hagan lo que él dice, sí. Entonces en eso se me viene a mí mucho a la mente de hagan lo que él dice. Y yo tengo que sujetarme a lo que dice Dios, tengo que esperar su momento, tengo que esperar su tiempo. Fíjate, hoy estaba leyendo también sobre cuando Jesucristo llegó al templo. Muchos de nosotros hemos visto y hemos oído también cuando Jesucristo llega al templo de Jerusalén, en ese tiempo en que en lo que se celebra, perdón, en ese tiempo en que se celebraba la Pascua. Sí. ¿Y cuál fue el asunto? Que llega él al templo y empieza a ver por todos lados que estaban vendiendo los animales, ¿sí? De acuerdo a como cada uno quería, ¿sí? Y realmente no se estaba respetando el templo, sino ya se había convertido en un mercado de animales, en donde podías encontrar ovejas, bueyes, palomas, ¿sí? Y los cambistas estaban ahí sentados esperando a que gente de diferentes lugares fueran a cambiar su dinero.
por precisamente el valor de la moneda de ese lugar. Muchos de ellos también se llevaban muy buen dinero en esos cambios, en ese pasar del dinero de una mano a otra también, ¿sí? Y todo eso se había vuelto como, haz de cuenta, un mercado, una cueva de ladrones, como dijo Jesucristo. Muchos de nosotros decimos, bueno, ¿y por qué se enojó Jesús? ¿Por qué se puso de malas Jesús? ¿Por qué se mostró tan molesto? Y es que para Jesucristo el templo del Padre, el templo donde se alababa a Dios, donde se adoraba a Dios, era un templo muy sagrado. Y ya ahí la gente ya la había visto como un mercado, pues venden, compran, hacen, cambian, etcétera, ¿no? Entonces Jesucristo se enojó mucho porque en lugar de ser una casa de oración, lo habían convertido en una cueva de ladrones, ¿sí? Y estaba muy molesto Jesús. Cuando empieza a agarrar de azotes a los cambistas, empieza a tirar los puestos, empieza a sacar a los animales, ¿sí? Cuando empieza a hacer todo esto, ¿qué es lo que pasa? Que simple y sencillamente empiezan a enojarse los fariseos que había ahí. ¿Con qué autoridad, con qué derecho o por qué estaba haciendo eso, no? Y Jesucristo muy molesto le decía, es que esto no puede ser, ¿sí? En este templo no es mercado, ¿no? Como decía él, esto no es lo correcto. Y fíjate, les tiró las monedas, sacó a los animales, ¿sí? Y le dijo a los que vendían ahí que quitaran todo eso, ¿sí? Que no hicieran, como te digo, de la casa del Padre, no hicieran un mercado, que era una casa de oración. ¿Cuántas veces nosotros no hacemos lo mismo? Fíjate, cuando vino Jesucristo, vino igual con nosotros a limpiar el templo. ¿Cuál es tu templo? Tu cuerpo, donde está el Espíritu Santo. Anteriormente el Espíritu Santo bajaba al profeta, le inspiraba al profeta y se iba, ¿sí? Y hasta ahí. O iba con aquellos que estaban apegados a Dios, bajaba el Espíritu Santo, ¿sí? Bajaba el Espíritu Santo, inspiraba a la persona, se profetizaba y se iba, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasó? Cuando viene Jesucristo y se sacrifica por nosotros para el perdón de nuestros pecados, al momento en que Él sale, que Él se va, nos deja el Espíritu Santo que queda dentro de nosotros. Y ya en lugar de ser un templo para Dios, un templo físico, era nuestro templo del Espíritu Santo, es nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que simple y sencillamente Jesucristo no está de acuerdo. No está de acuerdo que qué estás haciendo con tu templo. ¿Cuántos de nosotros no traemos resentimiento, heridas, tristezas, amarguras, etcétera? Infinidad de cosas dentro de nuestro corazón. ¿Cuántos de nosotros también no hemos cometido pecado? Cuando empiezan a decirnos a nosotros así, nos enojamos. O tendemos a enojarnos o tendemos a ignorar cuando nos están hablando de Dios, o tendemos simple y sencillamente a huir de ahí, no querer escuchar. ¿Por qué? Porque va en contra de nuestros intereses personales. ¿Sí? Cuando Jesucristo purifica el templo, cuando Jesucristo llega a purificar el templo, también fue en contra de los intereses personales de las personas que estaban ahí. ¿Por qué? Porque todo eso era un negocio, ¿sí?
Todo eso era un negocio que cada quien veía ahora sí para sí mismo. Así pasa con nosotros en nuestro corazón. Muchos de nosotros nada más vemos por nosotros mismos. Últimamente con esto de la pandemia nos preocupamos un poquito más, pero dentro de todo seguimos viendo para nosotros mismos. Fíjate, cuántas veces esta casa, este templo, no lo barremos, no lo limpiamos, no lo presentamos ante Dios. Como sabemos que está sucio, no queremos que Dios entre en nuestra vida. ¿Qué es lo que pasa cuando Jesucristo llega y ve lo que has hecho con el templo? ¿Sí? Jesucristo se siente enfadado. Se siente enfadado ¿por qué? Porque simple y sencillamente no es realmente lo que Dios quiere para ti. No es lo que Dios quiere que tengas tú. Dios te quiere tranquilo, sereno, sin preocupaciones, etc. Que aunque pasen las peores tormentas, tú estés bien. ¿Sí? Cuando Jesucristo llegó al templo ahí en Jerusalén, sus discípulos al ver todo esto se acordaron, ¿sí? Que estaba escrito que el amor que decía, el celo de tu casa me consume, ¿sí? ¿Qué significa esto? El amor que siento por tu templo me quema como fuego, ¿sí? ¿Por qué? Porque Jesucristo quiere tanto tu vida como la mía, como la de las que dio su vida por todos nosotros. Los quiere limpios, los quiere purificados. No nos quiere que tengamos envidia, que tengamos, ¿cómo se llama? Resentimiento, que veamos su evangelio de acuerdo a nuestros intereses. Aquellos que estamos hablando del evangelio, aquellos que llevan en el ministerio, ¿sí? A veces se confunden y nos confundimos y damos una mala palabra, ¿sí? Damos la palabra desde nuestro punto de vista. A mí me ha pasado muchas veces, ¿sí? Me ha pasado muchas veces y le pregunto a Dios, bueno, Señor, ¿por qué no me siento bien con lo que yo estoy diciendo? ¿Por qué no me siento bien, Señor? ¿Qué hay dentro de mí? Y ya Dios me va mostrando a través de la palabra, a través de lo que estamos platicando, a través de lo que estamos hablando. Dios me va mostrando qué es lo que hay en mi templo, qué impurezas todavía hay en mi templo, porque al momento en que hablas tú de la palabra de Dios, empieza a salir todo hecho, ¿sí? Al momento en que empiezas a acercarte más a Dios, dicen que con la luz de Dios salen tus demonios, ¿sí? Y claro, porque imagínate, tú cuando tienes un cuarto así todo lleno de cachivaches, de cosas que no te sirven, pero que sigues guarde y guarde. Cuando enciendes la luz, empieza a salir todo a relucir. Así es nuestro templo. Cuando Jesucristo llega al templo y empieza a purificarlo, empiezan a salir todo aquello que no es del agrado de Dios. Y empieza a botar todo aquello que no es del agrado de Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pedirle al Señor Jesús que realmente sea Él el que sabe perfectamente lo que hay dentro de nosotros, que purifique su templo, ¿sí? Que purifique nuestro corazón, que purifique nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra alma. Fíjate, muchos de los fariseos cuando Jesús llegó y hizo esto, se enojaron y le dicen, bueno, ¿con qué autoridad estás tú haciendo esto? ¿Qué señal qué señal nos das de que por lo que estás haciendo, de qué autoridad, con qué señal nos muestras que tú tienes la autoridad para hacer todo esto? ¿Sí?
Y Jesús le dice, fíjate, cómo luego a veces por ser literales no entendemos el gran mensaje que Dios nos quiere dar. Jesucristo le dijo a los fariseos, destruid este templo. No mencionó el templo de Dios, no. Dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Jesucristo nunca mencionó el templo físico. Pero cuando andas tanto tiempo en el mundo, estás tanto tiempo tratando de obtener y de tener tu interés personal, ¿sí? No entiendes lo que Dios quiere decirte. Cuando estás con la lógica y el razonamiento, no entiendes la revelación de Dios. Entonces lo que Dios le dijo, ¿sí? Dios le dice destruir este templo, ¿sí? Y yo lo voy a levantar en 3 días. Fíjate, los judíos, como te digo, cuando andas haciendo otras cosas, no entiendes realmente, perdón, cuando andas haciendo otras cosas no entiendes realmente lo que Dios te está diciendo. Y le contestan los judíos, le dicen a Jesús, ¿sí? Uy, este templo, pero ellos sí se referían al templo físico. Este templo tardó 46 años. ¿Tú lo vas a derribar? Perdón, dice, ¿tú lo vas a levantar en 3 días? Si este templo, y le vuelven a mostrar lo físico, duró 46 años para hacerse, ¿sí? Imagínate la cara de Jesús. Se supone que los fariseos entendían la palabra. Se supone que los fariseos sabían sobre Dios y aún así no entendieron lo que Jesús les dijo, ¿sí? No entendieron que Él hablaba de su vida, de su cuerpo, ¿sí? Que iba a ser destruido por ellos, ¿sí? Y que Él en 3 días lo iba a levantar porque iba a resucitar al tercer día de entre los muertos, ¿sí? Pero ellos no entendieron esto. Ya cuando Jesucristo resucitó, los discípulos se acordaron de ello. Dijeron, Jesucristo lo dijo, que al tercer día resucitaría. De esto es de lo que hablaba Jesús, de esta resurrección. De su templo era su cuerpo, que fue destruido por estos fariseos, ¿no? Entonces, ¿cómo Dios te da a entender muchas revelaciones que porque nosotros queremos entender de acuerdo a nuestra idea, nuestra forma de pensar, nuestros conocimientos, queremos entender más literalmente y nos perdemos en ese momento de la revelación tan maravillosa que Jesucristo nos da? Fíjate, cuando ellos se acordaron de esto, cuando los apóstoles se acordaron de ellos, sus discípulos, creyeron en las escrituras, lo que ya estaba escrito, y las palabras de Jesús. O sea, te está aquí diciendo que tienes que ver las escrituras y conocer, recordar las palabras y las grandezas que hizo, las maravillas que hizo Jesús. ¿Sí? Muchos de nosotros no prestamos atención en esto. Y empezamos, como te digo, a leer la Biblia, como si fuera un libro común y corriente.
como si fuera un libro el cual nada más está escrito en lo físico, por un pensador físico, un hombre físico. Pero no nos ponemos a ver que las escrituras es una revelación divina y que no nada más debemos de leer literalmente, sino tenemos que hablarle a Dios y decirle, bueno, Padre, Señor, Espíritu Santo, Jesucristo, ¿qué me quieres decir con esto? Yo entiendo esto, ¿sí? Por ejemplo, por decirte, yo entiendo que los fariseos dijeron del templo físico, porque hasta ahí, hasta ese instante, entendieron que Jesucristo hablaba, según ellos entendieron que Jesucristo hablaba del templo, ¿sí? Donde se hacían los sacrificios, donde se buscaba a Dios para el perdón de los pecados, los sacrificios para Jehová de los animales, ¿sí? Pero jamás entendieron ni se acordaron siquiera de lo que estaba escrito y estaba revelado, ¿sí? Yo te invito a que si tú quieres realmente entender las escrituras, ve entendiendo tanto lo que está escrito, como que le pidas revelación a Dios así claritito, que te diga claramente qué es lo que significa. Fíjate, muchos de nosotros luego nos perdemos en detalles pequeños, en detalles históricos, que se nos olvida o no vemos o no prestamos atención en la revelación tan grande que Dios está dando. Muchos de nosotros luego somos como los fariseos, ¿sí? Que estamos pendientes de lo que está diciendo la Escritura, pero no estamos pendientes de lo que Dios te está revelando. Yo te invito a que un día ponte a leer bien las Escrituras y pídele a Dios revelación. De ese pasaje que tú ya estés así acostumbradísimo a leer y que según tú le hayas entendido, pídele a Dios revelación. Dile, a ver, Señor, yo entiendo esto, pero ¿tú qué me quieres decir? Y vas a ver cómo Dios te va a dar una revelación muy especial. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nosotros le creamos en Él. Muchos creyeron en ese momento del Pascua, creyeron en Jesús. Muchos que le creyeron a Jesús en ese instante, ¿no? Porque estaban viendo las señales que hacía. Pero fíjate que Jesús no les creyó a ellos que realmente estuvieran entendiendo lo que Jesucristo les estaba hablando. ¿Por qué? Porque sabía cómo era el ser humano, ¿sí? Sabía cómo era el hombre y pues no necesitaba que alguien le dijera, oye, fulanito es así y es así. No, Jesucristo ya lo sabía, Jesucristo lo sabía desde que se acercaban a Él, ¿sí? Jesucristo conoce los corazones de cada uno. Entonces Jesucristo no necesitaba que le dieran testimonio de un hombre porque Él ya sabía cómo era y todo eso, ¿sí? ¿Cuántas veces nosotros decimos creer, sobre todo en este tiempo de pandemia, que muchos han creído en Dios por los milagros tan hermosos que está dando de sanidad y diferentes milagros que también está haciendo? Muchos creen, ¿sí? Creen en Jesús, pero fíjate que no le creen. Creen en Él, pero no le creen a Él. ¿Por qué? Porque a pesar de todo esto, a pesar de que decimos, no, sí, yo me acerco a Dios, cuando empiezan las pruebas, cuando empiezan las cosas más fuertes, muchos de nosotros nos alejamos de Dios por miedo, ¿sí? Muchos de nosotros ya no queremos estar con Dios por el compromiso que esto para nosotros es, ¿sí? ¿Por qué? Porque es bien fácil, es muy, muy fácil cuando ves las cosas, creer en las cosas que estás viendo.
Pero cuando te hablan de una eternidad, cuando te hablan de una corona, cuando te hablan de que en esta vida tú no vas a ser tan fácil, bueno, vas a sufrir, ¿sí? Vas a sufrir persecución por parte de los que están en contra de Jesús, ¿sí? Te van a criticar, te van a decir de cosas, muchos te van a hacer a un lado, muchos no van a querer estar contigo, porque le choca estar escuchando de Dios. Y aparte, aunque no hables, si tú estés ahí, si tú estás en contacto con Dios, si tú estás leyendo sus escrituras, si tú estás apegado a Dios, Dios te da cierta autoridad que consciente o inconscientemente se refleja, se muestra, ¿sí? Y la gente que está cerca de ti, que está en pecado, ¿sí? Que tiene tinieblas en su corazón y en su mente, se ponen de malas, porque no es la persona, es lo que hay dentro de la persona. Así como dentro de ti está el testimonio de Jesús en tu vida, ¿sí? Así como Jesús se manifiesta en tu vida, también en otras personas que están en pecado, que están con situaciones que no son las adecuadas, ¿sí? Se manifiesta el enemigo, ¿sí? ¿Y qué es lo que va a pasar? Que rechazan todo lo que es de Dios. No lo soportan, no les gusta, no los quieren ni tener cerca. Cuando no sé si te ha pasado que llegas a algún lado y siempre hay uno que empieza a criticarte, que te empieza a decir, que se empieza a burlar de ti, etcétera. Siempre hay uno, en donde quieras que vayas, si tú estás apegado a Dios, siempre va a haber uno que se va a estar criticando, que te va a estar, va a ir en contra tuyo por causa de Jesús, ¿sí? Porque hasta ni él mismo lo sabe. Te digo, se manifiestan las cosas que hay dentro de él. Entonces, en este caso, también Dios sabe qué es lo que hay dentro de ti, qué es lo que tienes tú, de quién estás dando testimonio, etcétera. ¿Sí? Dios confía en nosotros, pero también sabe quiénes somos, sabe cómo somos. Sabe lo que también Él quiere hacer en nosotros, pero Jesucristo respeta el libre albedrío. Si tú no le abres la puerta para que entre a tu corazón, Jesús no lo va a hacer en forma inadecuada. Siempre va a esperar el momento en que tú le digas, Señor Jesús, entra a mi corazón. Ayúdame y transforma mi vida. ¿Sí? Sé mi Dios, mi Señor y Salvador. Cuando tú haces esto, tú automáticamente le estás permitiendo a Dios que entre. Y ahí sí, Dios entra y como te digo, empieza a purificar el templo, ¿sí? Y empieza a ver realmente muchas cosas. Mucha gente se va a decir, bueno, ¿y tú con qué autoridad haces las cosas? ¿Tú con qué autoridad hablas de Dios? ¿Tú por qué hablas de Dios? ¿Sí? Muchas personas te van a decir sobre esto, porque muchos están en el mundo y no entienden lo que es las cosas espirituales, ¿sí? Pero tú no te preocupes, Dios te va a revelar todo lo que hay, solo pídele a Dios y también sé testimonio de sus palabras. Señor, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. Ellos tampoco saben lo que están haciendo. Al momento en que te rechazan, al momento en que te ridiculizan, al momento en que se burlan de ti, no saben lo que están haciendo, porque no es la persona, es lo que hay dentro de la persona. Entonces, cuando tú das a conocer a Cristo, ¿sí? Todo esto sale. Dios purifica el templo
y empieza a salir todo lo que no es de Dios. Fíjate también, muchos que están ministrando, como te decía yo, a veces nada más lo que buscan es su propio interés. A veces, equivocadamente, van dando el evangelio de acuerdo a su interés, ¿sí? Y lo que se necesita hacer, lo que necesitamos hacer aquellos que realmente queremos que Dios obre en nosotros y a través de nosotros, es que debemos que ponernos todos los días en la presencia de Dios y pedirle a Dios que sea Él el que se manifieste y nos diga lo que está mal, lo que hace falta purificar. Muchos de nosotros a veces traemos tantas cosas que no sabemos cómo sacarlas. Cuando tú le dices a Dios, Señor, entra en mi corazón y que se haga tu voluntad, tú le estás permitiendo que todo eso que traes mal salga y que todo sea purificado, que todo nuestro templo realmente sea bien edificado, ¿sí? Que sea del agrado de Dios. ¿Cuántas veces también no Dios nos ha dicho y nos ha mostrado todo lo que traemos en el corazón? Pero también no queremos soltarlo. No queremos soltarlo porque si lo soltamos, pensamos que las personas ya no nos van a aceptar. Fíjate, yo una vez fui y me estaba acordando y me dio risa. Porque una vez fui yo a un lugar y para esto Dios me había dicho, sí, que si yo me apegaba a Él, todo lo malo se iba a manifestar. Entonces me toca ir a un lugar y te digo, nunca falta. Y empiezan a decir las cosas, empiezan a burlarse, empiezan a sacar, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Que simple y sencillamente ya nada más me quedé orando, pues ya que hacía, ¿no? No puedes ir en contra de alguien, no puedes pelearte con nadie, porque no es carne ni sangre nuestro problema. Lo de nosotros es ese problema que traemos es entre principados y potestades, o sea, no son cosas espirituales, no es pelearte con la persona en lo físico, sino pedirle a Dios que sea Él el que tome justicia de todo ello, ¿sí? Y así Dios va a manifestarse y muchas veces te va a enseñar cuando literalmente estés leyendo o estés haciendo o te estés volviendo legalista, ¿sí? Que quieras que a fuerza se hagan las cosas como está escrito, pero en forma literal, ¿sí? Ahí sí ponte a pensar, ¿sí? Si estás actuando como los fariseos. ¿Cómo estás actuando realmente? ¿Sí? ¿Qué tanto hay en tu corazón para que Dios purifique tu templo? ¿Qué tanto realmente eres confiable ante Dios? ¿Sí? ¿Qué testimonio mismo? Bueno, ahora sí, ¿qué testimonio tú mismo estás dando de ti mismo? Muchos decimos, no, es que yo doy un buen testimonio, me porto bien, hago bien las cosas, etcétera. Y cuando de repente se te viene una complicación, pegas de gritos, te enojas, algunos maldicen, etcétera, ¿no? Entonces realmente ahí estás realmente enseñándole qué tipo de corazón tienes ante Dios. Yo te invito a que te pongas a pedirle a Dios que sea Él el que purifique tu templo y saque todo lo que no es digno de Él que hay ahí, ¿sí? Saque todo tu avaricia, tu egoísmo, tus heridas, tus adicciones, etcétera, ¿sí? Fíjate, también había un señor llamado Nicodemo, que era el principal entre los judíos.
Y una noche, como le daba pena, le daba vergüenza, no quería que los demás se enteraran, fue en la noche con Jesús a hablar con él, ¿sí? Y él, a pesar de todo, sí, a pesar de ser fariseo, a pesar de todo, él decía, le comentaba a Jesús, lo reconocía, mejor dicho, a Jesús como un maestro, ¿sí? Y le dice a Jesús, dice rabí, o sea, maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces, sino solamente los que Dios nos dice, solamente el que está Dios con él, ¿sí? Solo aquel que está con Dios puede hacer esas señales, nadie más, ¿sí? Entonces le dice Jesús a Nicodemo, dice, es cierto, dice, en efecto, dice, es cierto, en efecto, solamente el que está cerca de Dios puede hacer las señales, ¿sí? Pero de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de los cielos, ¿sí? Y tú te quedarás pensando aquí como el que no nace de nuevo. Así igual se quedó Nicodemo, porque le pregunta a Jesús, dice, ¿cómo un hombre va a nacer de nuevo? Dice, ya siendo viejo, ¿va a nacer de nuevo? ¿Cómo? Y dice, ¿cómo puede un hombre entrar 2 veces al vientre de su madre? Nicodemo lo que estaba pensando, te digo que cuando empezamos a ser literales, nuestra lógica y nuestro razonamiento no cuadran con lo espiritual, ¿sí? Y dice, ¿cómo? O sea, no, ¿a qué te refieres con nacer de nuevo? Porque para él nacer de nuevo es nacer en el vientre materno nuevamente. Y Jesucristo le estaba diciendo de un nacimiento espiritual diferente. Sí. Dice, ¿cómo es eso? Le preguntó Nicodemo. Y le dice Jesús, de cierto te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de los cielos. ¿Qué significa esto? Si tú no naces en arrepentimiento, o sea, el bautismo de agua, ¿sí? Donde tú cambias completamente, donde le pides a Dios perdón, donde te sujetas en obediencia a Dios, donde le dices a Dios, Señor, si tú te bautizaste, Señor Jesús, yo también me bautizo. ¿Por qué? Porque a muchos de nosotros fuimos bautizados de pequeños. Y cuando es el bautismo de pequeño, el pequeño no trae no tiene ninguna conciencia de pecado, ¿sí? Entonces, cuando te bautizan de pequeñito, de nada, ahora sí con el perdón, de nada te sirve. ¿Por qué? Porque no estás bautizándote en el agua del arrepentimiento. Cuando ya tienes conciencia de lo que es el pecado, del bien y el mal, ¿sí? Ahí ya tú tienes realmente conciencia del pecado que traes. Cuando entras a las aguas, así como entró Jesús, y es cubierto, es como si tú estuvieras muriendo al viejo hombre, o sea, a tus actitudes anticuadas, a tus actitudes anteriores, ¿sí? Mueres a todos tus vicios, mueres a todo lo que no es digno de Dios y resurges como un ser espiritual, ¿sí? Resurges como un nuevo ser, resurges a una nueva vida, que es una vida donde tú ya entregaste todo lo anterior y estás plenamente seguro que quieres seguir a Dios. Cuando pasa esto, que tú ya te arrepentiste, ya le entregaste todo a Dios, viene el nacimiento espiritual.
el Espíritu Santo baja a tu templo, ¿sí? Y Él es el que de ahí en adelante se va a dedicar y te va a ayudar a que realmente vayas, ¿sí? Vayas en esa conciencia espiritual. ¿Qué es lo que pasa? Que muchos de nosotros no queremos hacer esto, porque muchos de nosotros no creemos en todo ello. Entonces, bien dice Jesús, si no nacieres del agua, o sea, del agua del bautismo, del arrepentimiento, y del Espíritu, o sea, que vas a cambiar de cambiar completamente y vas a aceptar la resurrección de Jesucristo, el sacrificio de Jesucristo por ti, ¿sí? Y vas a ser sellado como hijo de Dios por el Espíritu Santo, no puedes entrar al reino de los cielos. No puedes considerarte que has nacido de nuevo. Los que nacieron en la carne, carne son. O sea, naciste en el cuerpo de la mamá, en el vientre de la madre. ¿Qué es lo que pasa? Cuando naces, carne eres. Vienes del vientre materno, vienes de la carne, ¿sí? Cuando naces en el espíritu, espiritual eres. ¿Qué quiere decir? Que te vas a dejar de seguir las cosas del mundo, ¿sí? Y vas a cambiar de actitudes, van a cambiar tu forma de pensar, va a cambiar muchas cosas de ti. ¿Qué es lo que va a pasar? Que simple y sencillamente ahí tú vas a hablar con Dios y vas a ser realmente testimonio viviente de que eres un hijo de Dios, ¿sí? Jesucristo le dijo a Nicodemo, ¿sí? Y Nicodemo no lo podía entender. Entonces le dice Jesús, ¿cómo? Si tú eres un maestro de la ley, ¿cómo es posible que no entiendas esto? ¿Sí? ¿Cómo es posible que no entiendas? ¿Sí? Y todavía te maravilles, ¿sí? Para ti sea algo diferente, estupendo, maravilloso, que no alcanzas a entender el nacer de nuevo. ¿Cómo es posible esto? ¿Sí? El viento sopla donde quiere y tú lo oyes, ¿sí? Oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va, ¿sí? Si tú entiendes esto, no necesitas comprender más, sino sabes que existe el viento, sabes que pasa el viento, que tú lo oyes, que va de un lado a otro, ¿sí? Y tú ya no te preguntas más. Cuando te dicen del espíritu, tú lo que quieres es entender con tu mente lógica y razonada, ¿sí? Y eso a ti no te va a ayudar en lo absoluto. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente para ti eso no es comprensible hasta que no completamente vuelvas a nacer espiritualmente. ¿Sí? Es ese despertar espiritual, donde tú reconoces que eres hijo de Dios, donde tú aceptas el sacrificio de Jesús en la cruz para el perdón de tus pecados y la resurrección de Jesús, ¿sí? Para darte vida eterna. Ese es el momento en que tú realmente debes de entender, ¿sí? Que no lo vas a poder razonar. Si algo que se te dice físicamente, a veces no lo alcanzamos a entender, ahora tú crees que vas a entender todo lo que es espiritual. No, tiene que llevar un proceso. Fíjate, hasta Jesucristo le dijo, porque Nicodemo no lo entendía, no le captaba lo que le quería decir Jesús.
Y todavía le pregunta Nicodemo a Jesús, pues, ¿cómo puede ser esto? ¿Sí? Y le dice nuevamente Jesús, siendo maestro no lo entiendes. De cierto te digo que hablamos lo que sabemos, lo que hemos visto y lo testificamos, ¿sí? Pero aún así los demás no lo creen. Si te digo cosas del mundo y si te digo cosas terrenales y no lo crees, ¿cómo vas a creer lo espiritual? ¿Sí? ¿Cómo vas a creer las cosas celestiales? Y se queda Nicodemo porque todavía no le entendía. ¿Sí? Y le dice Jesús, nadie subió al cielo excepto el que descendió de él, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Así como Moisés levantó a la serpiente en el desierto para que cesara toda muerte, así era necesario que el Hijo de Dios fuera levantado, ¿sí? Para que el que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Muchas veces nosotros queremos entender lo espiritual, pero no nos negamos a leer las escrituras. Queremos entender lo espiritual, pero nos negamos a acercarnos a Dios. Porque para nosotros todo lo que Jesucristo pide es una locura, ¿sí? Para aquellos que hemos andado en el mundo, cuando hemos andado en el mundo, o sea, en las doctrinas del mundo, en las enseñanzas del mundo, en la lógica y el razonamiento, todo lo espiritual es una locura, porque no alcanzamos a entender bien de qué se nos está hablando. Sí. Cuando te dicen debes de nacer de nuevo, si andas en la carne, si andas en la lógica y razonamiento, no lo vas a entender. Sí. Solamente a través del Espíritu Santo, a través de ese nuevo nacimiento, que es cuando tú realmente le pides a Dios que entre a tu corazón, te arrepientes, ¿sí? Te bautizas en el agua del arrepentimiento, de la obediencia y sujeción hacia Dios. Solamente hasta ese entonces vas a entender y comprender todo lo que Dios está hablando. ¿Sí? Solamente hasta ese momento, poco a poco Dios te va a seguir revelando. Imagínate si te está hablando en lo físico y te está diciendo las cosas sencillas, ¿sí? Y tú no lo crees, ¿sí? No lo entiendes, ¿cómo vas a entender los grandes misterios celestiales? Tienes que nacer de nuevo. Tienes que pedirle a Jesucristo que purifique tu templo. Sí. Tienes que dar testimonio. Y no importa si no te creen. Lo importante es que tú te acerques a Dios y estés con Dios. No importa si se burlan, no importa si te hacen a un lado, porque aún la misma familia te hace a un lado, porque no lo entienden. No es que te rechacen a ti, rechazan lo que no entienden. Para ellos es complicado entender lo espiritual. Para ellos es complicado porque están aún su cerebro y su mente en tinieblas. Aún no ha llegado la luz. Entonces, no pueden entender. Yo te invito a que hables con Jesús y que le digas, ¿sabes qué, Señor? Todo esto que traigo dentro de mí, todas estas heridas, estos malos hábitos, todo lo que hay dentro de mí, yo te lo entrego. Ayúdame tú.
Ayúdame y purifica mi templo, ese templo que es mi cuerpo para el Espíritu Santo. Ayúdame, sí. Ayúdame a que realmente entienda yo qué significa nacer de nuevo. Ayúdame a nacer, a entender ese nuevo nacimiento. Ayúdame a entender ese nuevo nacimiento para que yo pueda realmente acercarme y entregarme a ti. ¿Sí? Y Dios va a obrar. Dios va a obrar, tú no te preocupes. Dios va a hacer todo lo que Él considera que es necesario hacer. Bueno, pues que Dios te guarde y te bendiga. Espero que sea de gran bendición esta palabra. Espero que realmente hayas entendido un poquito más sobre qué es el purificar el templo, qué es el nacer de nuevo, cómo Dios sabe exactamente todo lo nuestro, todo lo que traemos. No es nada que esté oculto ante Dios, nuestra forma de ser, de vivir y de pensar, nuestra forma de actuar, todo está viéndose por Dios. Entonces, en ese aspecto, permítele a Dios que sea realmente Él el que esté en tu corazón, Él el que esté en tu vida para que vayas transformándola. Y sigue hacia adelante. Yo te invito a que conozcas ese Dios maravilloso, ese Dios que siempre está contigo, que siempre te guarda, que siempre está al tanto de ti. Esta plática, esto que estamos hablando sobre el Evangelio según San Juan, ¿sí? Esto es realmente una plática de lo que Dios nos está revelando, nos está diciendo. Pero no nada más te quedes en esto, porque hay formas también que puedes ver teológicamente, ¿sí? En esa forma teológica Dios te habla también. En esa forma teológica Dios te habla también en esa enseñanza. No te quedes nada más con lo que yo digo. Pregúntale a Dios, habla con Dios, lee las escrituras, ¿sí? A alguien que sabe más teología, pregúntale todas las dudas que tengas, pero también ve la palabra de Jesús, ¿sí? Así como estos discípulos creyeron de acuerdo a como habían oído y habían visto a Jesús, así como ellos creyeron la palabra, también creyeron en las palabras de Jesús, ¿sí? Esa palabra escrita que estaba, esas escrituras, fueron más claras lo que decían para estos discípulos. ¿Por qué? Porque también fueron enseñados con la palabra viva, la palabra de Jesús. Entonces yo te invito, lee en las dos formas la Biblia. Acércate a aquellos que te van a enseñar en una forma diferente, ¿sí? Pero no porque sea diferente. No porque sea diferente quiere decir que no es la correcta. Es diferente, pero es correcto, ¿sí? Y pregúntale a Dios. Lo importante aquí, lo más importante es que tú te acerques a Dios y hables con Dios. Le preguntes las dudas que tienes, lo incorpores a tu vida, ¿sí? Que siempre estés en contacto con Dios. Lo que necesites, pídeselo. Y vas a ver cómo Dios te va a ir dando esa fortaleza, esa seguridad, esa confianza, que va a ser muy diferente tu vida. Pues que Dios te guarde y te bendiga. Te espero el próximo lunes. Vamos a seguir hablando sobre el Evangelio de Juan, ¿sí? Y vamos a ver que Dios nos sigue revelando, que Dios nos sigue diciendo. Que Dios te guarde y te bendiga. Seguimos en contacto. Bendiciones.